Afectado por las consecuencias del acta de registro de superhumanos que llevaron a Civil War y al asesinato del Capitán América, Reed decidió explorar otras realidades para ver qué había salido mal. Con este propósito construyó un dispositivo llamado El Puente y lo usó para localizar distintas versiones de sí mismo y se habían reunido en el Consejo Internacional de Reeds. Se trataba de versiones de Reed que habían perdido a sus padres y preferían mantenerse alejados de sus mundos. Aunque Reed se negó a abandonar a su familia para reunirse con ellos, le llenaron la cabeza de nuevas ideas, sobre todo soluciones a sus problemas basadas en la colaboración entre sus múltiples variantes. Poco después, Reed decidió crear la Fundación Futuro, integrada por un grupo de pensadores, en su mayoría jóvenes e incluso niños, que debían hallar nuevas soluciones a los problemas del mundo. En un momento caótico en la vida de los Cuatro Fantásticos, Reed abandonó la Tierra para luchar contra Galactus y Sue descendió a las profundidades del océano para ayudar con un problema en Atlantis. Johnny Storm y Ben Grimm, sin poderes, quedaron a cargo de Franklin y Valeria y los niños de la Fundación Futuro. El fanático oculto de la Zona Negativa aprovechó la oportunidad para lanzar un ataque contra el edificio Baxter, con la intención de abrir el portal a la Zona Negativa que Reed había sellado desde el lado de la Tierra. Johnny, Ben y los niños de la Fundación lograron detener al culto, pero el portal se abrió y dejó la Tierra expuesta a una oleada aniquiladora liderada por Annihilus y que amenazaba con destruir no solo el planeta sino la galaxia entera. La única manera de cómo cerrar el portal era viajar al interior de la Zona Negativa, lo que inevitablemente cerraría la ruta de escape de quien lo hiciera. Ben se ofreció voluntario, pero en el último momento Johnny se sacrificó en su lugar y ahora que Johnny no estaba, el resto de los Fantásticos concentraron sus esfuerzos en la Fundación Futuro, donde cambiaron sus uniformes por otros de color blanco con ribetes negros y logos nuevos. Entre sus jóvenes promesas se encontraba Alex Power de los Power Pack, Artie Maddox, un mutante mudo capaz de proyectar imágenes de pensamientos y había perdido sus poderes, pero trabajaba con un casco que lo replicaba. Luego estaba Bentley 23, un joven clon de Wizard, el Hombre Dragón, Franklin Richards, Leech, cuya capacidad para mitigar poderes mutantes mantenía a Franklin bajo control, y 4 inteligentes topoides, la zona subterránea liderada por el Hombre Topo, Korg, Mick, Tong y Turg. Aparte de la Fundación Futuro, Reed y Sue y Ben reclutaron a otros adultos como Nathaniel Richards, el padre de Reed, para que los ayudara. El testamento de Johnny pedía que Spider-Man lo sustituyera en el grupo y el joven Parker accedió, mientras por otro lado Franklin y Valeria invitaron al Dr. Doom a unirse a ellos, a pesar de las objeciones de Reed y de Ben. Doom no tardó en organizar un simposio de genios malvados para averiguar cómo derrotar a Reed y luego al Consejo de Reeds. En la Zona Negativa, Johnny contuvo la oleada aniquiladora tanto tiempo como pudo, pero al final cayó y dejar morir al héroe no era suficiente para Annihilus, por lo que intentó torturarlo para que abriera de nuevo el portal a la Tierra, algo que de todos modos Johnny no habría podido hacer aunque quisiera, por lo que murió 3 veces, pero Annihilus lo resucitó otras tantas veces para encarcelarlo y obligarlo a participar en combates. Justo cuando Annihilus pensó que estaba por descubrir la forma de abrir el portal, Johnny lideró una revuelta contra él, junto a otros prisioneros, un equipo de Inhumans universales llamados la Brigada Ligera. Vencieron a Annihilus y Johnny le arrebató el centro del control cósmico y se convirtió en el nuevo gobernante de la Zona Negativa. Y cuando al fin lograron reunirse con los compañeros del equipo, Johnny llevaba ya 2 años en la Zona Negativa, aunque en la Tierra había pasado mucho menos tiempo. Regresó justo a tiempo, ya que su ejército le dio vuelta a la batalla y salvó a la Tierra de la invasión Kree. Y ahora que Johnny estaba de vuelta, el equipo recuperó el nombre de los Cuatro Fantásticos y se dispuso a detener la amenaza del Celestial Loco. Sin embargo, pronto tuvo otros problemas de los cuales ocuparse, como el Hombre Triángulo, un misterioso villano que había sido compañero de Reed y Sue en la Universidad de Columbia. Siempre había estado celoso de su relación e intentó destruir a los Cuatro Fantásticos, y sus acciones casi llevaron al equipo a la bancarrota y a Ben a prisión, pero al final fue derrotado. Poco después, las incursiones de otros universos
esfuerzos provocaron el fin del mundo, y aunque Reed logró sobrevivir en una lancha salvavidas, una nave espacial que había construido junto con otros héroes, Sue, Franklin y Valeria se perdieron cuando la nave intentaba escapar del fin de la realidad. La nave aterrizó de emergencia en Mundo de Batalla, un conjunto de realidades concebido por el Doctor Doom, Doctor Strange y el Hombre Molécula, con los restos de varias realidades destruidas. En la realidad del Mundo de Batalla, Doom gobernaba con atribuciones casi divinas, como Sue, como su esposa y Valeria y Franklin como sus hijos. Doom se había vengado de sus enemigos. Ben había sido transformado en un muro que protegía el reino de Doom, mientras Johnny vivía atrapado en el cielo en un estado constante de supernova que iluminaba el planeta. Reed y sus aliados pronto pusieron fin al gobierno de Doom y recuperaron sus antiguas realidades. Entonces Reed, su familia y el Hombre Molécula y la Fundación Futuro partieron para crear y explorar un multiverso nuevo y trajeron a Ben y a Johnny de vuelta a la normalidad. Después de varios años en su tiempo creando y explorando nuevos universos, la Fundación halló una nueva amenaza, el doliente al final de todas las cosas. Reed logró enviar una señal a sus amigos para que le ayudaran, pero no solo acudieron Johnny y Ben, sino todos los que habían luchado con él a lo largo de la historia, y ahí los Cuatro Fantásticos habían regresado y eran más fantásticos que nunca. Con esto llegamos al final de este gran resumen de la historia de los Cuatro Fantásticos, que te aseguro que vamos a volver a saber de ellos. Déjame en los comentarios qué te ha parecido y nos vemos muy pronto con nuevas historias de grandes alianzas y organizaciones del mundo Marvel.